Un saludo, queridos hermanos y hermanas. Soy Juan Pablo Martínez, religioso y sacerdote agustino recoleto. Quiero compartir con ustedes en este día una pequeña catequesis sobre el sentido del Adviento, especialmente de ese encuentro entre Dios y el hombre en estos días tan especiales, como preparación a la Navidad, a la gran solemnidad del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en la carne. El Adviento es uno de los tiempos litúrgicos en la Iglesia, el más corto, en el que nos preparamos para celebrar, para vivir, para recordar y actualizar en el tiempo y en la historia el nacimiento de nuestro Salvador, Jesucristo. Dios Padre que sale al encuentro de la humanidad en su Hijo Jesucristo. Un Adviento que hace unos días hemos iniciado y que indudablemente es un Adviento muy particular. Será una fiesta de Navidad muy particular por las condiciones que estamos viviendo en el mundo a lo largo de este año a causa de la pandemia, pero que no por eso puede opacar el sentido auténtico de estos días tan especiales y no puede robarnos, digamos, la esperanza, la alegría, la fe con la cual vivimos estos días santos. Tendríamos que comenzar diciendo que el Adviento es una oportunidad maravillosa para reflexionar en ese Dios que sale al encuentro de la humanidad, que ha hecho un camino, que ha hecho un recorrido para acercarse a nosotros. Es el Dios del encuentro, que sale a nuestro paso, que sale a nuestro encuentro para dialogar con nosotros, para caminar con nosotros, para llenarnos de alegría, de felicidad y de esperanza. Estos días de la pandemia, ya bastantes meses del año, nos han obligado a encerrarnos, a cerrar las puertas de nuestras casas, a cerrar las puertas del comercio, de los establecimientos, de todo, para evitar los contagios. Pero ese encerramiento, ese aislamiento, como un signo de protección, de cuidarnos, de ser responsables incluso los unos de los otros, no puede a nosotros precisamente robarnos nuestro sentido de comunidad, nuestro deseo de salir de nosotros mismos y de encontrarnos con el otro. No puede apagar, incluso diría, ese ardor apostólico, misionero. No puede apagar en nosotros esos deseos de Dios. No podemos simplemente encerrarnos y ya, y aislarnos de la realidad del mundo, porque está claro que nos necesitamos unos de los otros, que somos seres sociales por naturaleza, que esperamos que muy prontamente esto termine para volver a abrazarnos, para volver a encontrarnos, para volver a reunirnos como iglesia en torno a la mesa del Señor, en la Eucaristía, en su palabra, en la comunidad. No podemos tampoco dejar que el comercio, que el ruido, que lo exterior de estos días de Navidad, de diciembre, que marcan algo diferente en el año, las luces, los arreglos, la música, no podemos dejar que estas cosas externas nos roben lo que verdaderamente significa para nosotros la Navidad. Lo que verdaderamente significa para nosotros el que Dios haya venido a nuestro encuentro, haciéndose uno como nosotros, semejante en todo, menos en el pecado. El Adviento entonces, queridos hermanos, es una llamada a salir de nosotros mismos que nos está haciendo el Señor.
Una llamada a salir de la frialdad en que a veces nos movemos, de la comodidad, de la sedia espiritual, de la rutina. Es una invitación también muy profunda a dejarnos transformar por el encuentro con el Señor. Por eso esta primera catequesis de este tiempo de Adviento, quisiera que nos detuviéramos a reflexionar en el texto del profeta Isaías que leíamos precisamente el domingo pasado en la primera lectura. Y también está iluminada, o quisiera que estuviese iluminada, por algunos textos de la última encíclica de Fratelli Tutti del Papa Francisco, donde hace un llamado muy fuerte a la fraternidad, a volver a sí mismo, a no ser indiferentes. Este texto del profeta Isaías, tomado sobre todo de algunos versículos de los capítulos 63 y 64 del profeta, nace de un clamor del profeta a Dios que termina convirtiéndose en una oración. Señor, ¿por qué nos extravías de tus caminos y endureces nuestro corazón para que no te tema? Está claro que es una realidad social, política, religiosa, la que está viviendo el profeta en este momento, en estos capítulos, el posexilio en Babilonia, pero que el profeta siente que el pueblo ha endurecido su corazón y se ha alejado de Dios, y que parece que Dios no hace nada para sacar al pueblo, a su pueblo, de esa realidad en que está viviendo. Y fíjense ustedes el clamor del profeta a Dios: vuélvete por amor a tus siervos, a las tribus de tu heredad. Ojalá que se rasgase el cielo y bajase derritiendo los montes con tu presencia. Es una oración bellísima del profeta Isaías que yo les invito a que lean, a que relean una y otra vez, porque es lo que le da sentido a estos días. ¿Cómo le tenemos hoy también nosotros que clamar al Señor? Vuelve a esta sociedad dura, de corazón duro, que quiere alejarse de ti, que quiere olvidarse de ti, que quiere sacarte de en medio del camino porque pareciera que le estorbas. Ven, Señor, vuelve que te necesitamos, a colmar nuestras esperanzas, a llenarnos de la verdadera alegría. Ven. Hoy también tendríamos nosotros que elevar nuestra voz al cielo y decir: Señor, abre las nubes, destila el rocío, que llueva la salvación a este pueblo que pareciera que se aleja de Dios. Es una necesidad que tenemos de sentir al Señor en medio de nosotros, como el Salvador. El profeta Isaías en su tiempo interpretó con gran fuerza este clamor hasta hacerle un grito: ojalá rasgaras el cielo y bajaras. El profeta mira la historia de su pueblo, se detiene a contemplar las grandes intervenciones de Dios que han sido ocasión de salvación para el pueblo. Esos son los años posteriores a la caída de Jerusalén en manos de Babilonia. La escena de ver al templo devastado, el templo devastado que no era solamente la construcción, el templo era el signo de la presencia de Dios en medio de su pueblo, y verlo así, devastado, derruido, todo, era un signo de que Dios se había ido, de que Dios se había alejado. El profeta pide a Dios una intervención especial. Necesita de la acción de Dios que devuelva la esperanza perdida al pueblo. Luego, más adelante, se va a ver, va a escuchar una respuesta de Dios. Hará renacer el nuevo pueblo,
Creará los cielos nuevos y la tierra nueva, en los que ya no se recordarán los dolores del pasado, sino que se vivirá la alegría permanente. Por eso Isaías es uno de los grandes profetas, uno de los grandes personajes del Adviento. ¿Por qué? Porque él ya anunciaba la venida del Señor. Él ya abría un horizonte al nacimiento del Mesías, del Emmanuel, el Dios con nosotros, como bien lo va a llamar él mismo en su libro. Es llamado incluso por muchos el evangelista del Antiguo Testamento. Qué importante la figura de Isaías en estos días en la que debiéramos volver nuestra atención. Porque si nos damos cuenta, el momento histórico en que hoy nosotros estamos viviendo, nos damos cuenta que esta situación tiene muchas semejanzas a las que vivía el profeta en su momento. Nos encontrábamos, en primer lugar, ahora mismo, en una realidad a la que no estábamos preparados. A la que no estábamos preparados. La pandemia que estamos viviendo nos ha tomado a todos por sorpresa. A todos, al mundo entero por sorpresa. Y eso verdaderamente nos ha movido, nos ha conmovido, nos ha desestabilizado. Como diría el Papa Francisco allá, aquella tarde que recordamos todos en la bendición Urbi et Orbi a la humanidad, en aquella plaza de San Pedro vacía, desolada, con aquella lluvia, donde el Papa decía, ahora mismo nos encontramos todos asustados y perdidos, porque unas densas tinieblas, dice el Papa, han cubierto nuestras plazas, nuestras calles, nuestras ciudades, se fueron adueñando de nuestras vidas y el silencio fue absorbiendo todo, aturdeciendo nuestros oídos. Se palpita en el aire, se sienten los gestos, lo dicen las miradas. Pero luego también va a decir el Papa algo muy bello, o lo ha dicho en aquel momento, en aquella bendición. La pandemia lo que ha hecho es desenmascarar nuestra vulnerabilidad y ha dejado al descubierto las falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, nuestras rutinas y nuestras prioridades. Se cayó el maquillaje de esos estereotipos con los que disfrazábamos nuestros egos siempre pretenciosos de querer aparentar. Qué palabras tan fuertes, proféticas en nuestro tiempo, como las de Isaías en su momento, que nos hacen descubrir la realidad tan triste que vivimos en el mundo y que a lo mejor eso que hoy llamamos normalidad no nos lo había permitido descubrir. Pero ahora cuando se ha caído todo, cuando todos nos sentimos igual de vulnerables, desde el más poderoso hasta el más pobre y miserable, igual, con el mismo dolor, con el mismo sufrimiento, hemos descubierto nuestra realidad y cómo habíamos sacado a Dios de nuestra vida creyendo en unas falsas seguridades que verdaderamente no nos dejaban vivir, no nos dejaban ser verdaderamente lo que debiéramos ser. También hace unos días, como les decía, el mes pasado, hace 2 meses, en octubre, cuando el Papa escribía su última encíclica Fratelli Tutti, hacía un llamado muy fuerte y hablaba de esta realidad de hoy, de nuestro tiempo, del siglo XXI, como un mundo cerrado en sí mismo, un mundo enfermo particularmente por el individualismo que encierra a cada uno en un cómodo egocentrismo. La tentación de hacer una cultura de muros, de levantar muros, muros en el corazón, muros en la tierra, para evitar ese encuentro con otras culturas y con otras personas. Por eso también el mismo Papa Francisco ha hecho un llamado muy fuerte desde el inicio de la pandemia. Atención, hay una pandemia mucho más fuerte que esta de la COVID-19 y es la pandemia de la indiferencia, que no me permite a mí salir de mí mismo y ver la realidad del otro, del que sufre, del que está a mi lado, a la puerta de al lado, que no me permite a mí tener unos sentimientos de caridad y de misericordia para con mi hermano y con mi hermana.
Esa es la pandemia de la indiferencia, que me encierra en mi egoísmo, en mi yo, en mi autorreferencialismo y me hace a mí Dios de mí mismo. Atención, dice el Papa, que esa pandemia, que esa indiferencia impera hoy en el mundo, cómoda, fría, globalizada, hija de una profunda desilusión que se esconde detrás del engaño, de una ilusión de creer que podemos ser todopoderosos y olvidar que estamos todos en la misma barca. Palabras del Papa en la última encíclica, fuertes, muy fuertes, proféticas de nuestro tiempo, pero con un realismo total, absoluto, que tiene que mover las fibras más íntimas de nuestro corazón y darnos cuenta si verdaderamente somos o no cristianos y nos identificamos y vivimos como es. Y es también a la luz de este encuentro del que estamos hablando un tema muy profundo de reflexión en el que debiéramos detenernos, además de este de la indiferencia, es este mismo de la virtualidad en la que nos encontramos hoy, que si bien ha hecho posible acercar las barreras geográficas del tiempo y del espacio para encontrarnos y reunirnos a través de una pantalla, no pueden convertirse para nosotros en una nueva modalidad de vida. No, eso sería un riesgo terrible, pensar que ahora entonces no necesitamos el contacto físico con el otro y que basta simplemente estar a través de una pantalla para creer que estamos comunicados con los demás. No, hermanos, es el riesgo de la dependencia, del aislamiento y de la progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta que obstaculiza el desarrollo de las relaciones interpersonales auténticas, que no construyen verdaderamente un nosotros, sino que suelen disimular y amplificar un individualismo absoluto que vive en nuestra sociedad. La realidad de nuestros jóvenes, de nuestros niños hoy, horas y horas delante de una pantalla, de un celular, de un smartphone, de una tablet, del computador, creando una serie de relaciones virtuales, fantasiosas, lejanas a la realidad. Y por eso van creciendo así, indiferentes, porque hoy el máximo contacto con alguien a través de una red social es un like, un me gusta o simplemente un bloquear a alguien cuando ya no cumple mis expectativas. No podemos nosotros como cristianos llegar allí, caer ahí, porque esta realidad de virtualidad, de indiferencia, de apatía, verdaderamente está impactando todos los niveles de nuestra sociedad, desde la exclusión económica que sufren aquellos que no pueden acceder a los bienes fundamentales para vivir o no, que no encuentran un trabajo digno, El número de desempleo es impresionante a la luz de esta pandemia. La misma educación que se ha visto fragmentada porque el único medio ha sido el virtual, y a lo mejor no todos los estudiantes pudieron acceder a él. Una exclusión social de aquellos que son más débiles, también como los niños no nacidos. Es increíble cómo en tantos lugares del mundo todavía se empeñan en favorecer campañas abortistas para hacer de los vientres de las mujeres sepulcros donde se acaba la vida, donde se mata. El vientre de una madre que es signo de vida, de fecundidad, se convierte en un sepulcro. Cómo aún todavía se potencian, se promueven campañas a favor de la eutanasia para acabar con nuestros abuelos y con nuestros ancianos. Me partía el corazón en meses atrás, de época de pandemia, escuchar que en los hospitales no había lugar para los ancianos, que tenían que morir en sus casas. No había lugar para ellos, porque ya no le aportan a la sociedad nada,
efectivo, entre comillas, porque era más importante que esas camas las utilizaran otras personas más jóvenes que sí son, entre comillas, productivas para la sociedad. Eso es exclusión, eso es egoísmo, eso es indiferencia que, vuelvo y digo, ha quedado desenmascarada a lo largo de estos días. Y también podemos decir que es una realidad que toca a nuestra iglesia, porque se nos puede estar presentando ahora la tentación de huir de la comunidad, y de quedarnos simplemente en la comodidad del aislamiento de nuestras casas, en el confort del sillón desde donde escucho la Eucaristía, y con eso me conformo, me contento. No, no, hermanos. Solo si vivimos así, viviríamos en una sombra de lo que es el verdadero encuentro. El encuentro con Dios que siempre sale a nuestro paso y cuyo encuentro transforma y llena de alegría nuestro corazón. Por eso los invito, hermanos y hermanas, para que estos días del Adviento sean el momento en que juntos nos descubramos, perdidos y encerrados en nuestro egoísmo y con un mundo que se sigue enfermando, y sólo así podamos levantar nuevamente la mirada al cielo para decirle al Señor: rasga el cielo y desciende sobre nosotros. Ven, ven porque te necesitamos. Ven porque tu presencia nos llena de alegría, nos llena de esperanza, nos devuelve la auténtica felicidad que hemos perdido durante estos días. Solo tú puedes recrearnos, solo tú puedes sacarnos de nuestra cerrazón del corazón y abrir nuestros ojos para ver el mundo con ojos nuevos, con tus ojos, que nos permitan verdaderamente construir la ciudad nueva, la tierra nueva, la ciudad de la esperanza, del amor, de aquellos cielos nuevos y definitivos de los que nos habla también el profeta Isaías. Se trata en el fondo, amados hermanos, de no permitir que esta realidad oscurezca, nuble nuestra mirada. No dejar que esa oscuridad que vivimos nuble nuestro corazón, sino que más bien es un momento para vivir la esperanza, que sabe mirar más allá de la comodidad personal, de las pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte, para abrirse a grandes ideales que hacen la vida más bella y más digna, como nos recuerda también el Papa Francisco. Es una invitación estos días del Adviento, y con esto quiero concluir esta reflexión de hoy. Es una invitación a caminar en la esperanza. Yo les invito, amados hermanos, para que volvamos sobre este texto bellísimo del profeta Isaías, para que descubramos nuestra realidad ante Dios y nos descubramos como somos, vulnerables, necesitados de ese consuelo, de esa paz, de ese amor, de esa misericordia que solamente Dios puede otorgarnos a todos, o que mejor ya nos la ha otorgado con la venida de su Hijo Jesucristo, pero que necesita que lo renovemos, que lo vivamos verdaderamente en estos días y que hagamos de este tiempo del Adviento verdaderamente el tiempo de la esperanza, el tiempo del encuentro. Hoy ese canto bellísimo: ven, ven Señor, no tardes, ven, ven que te esperamos, porque el mundo muere de frío, porque el alma perdió el calor, porque los hombres no son hermanos, porque el mundo no tiene amor, porque al mundo le falta vida, le falta luz, le faltas tú. Se hace una realidad de nuestra vida. Caminemos en la alegría y en la esperanza de estos días, preparemos nuestro corazón para el nacimiento del Señor. Permitámosle a Él que salga a nuestro encuentro y que ese encuentro transforme nuestra realidad. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y les acompañe siempre. Feliz, feliz Adviento para todos.